Buenas tardes, mi nombre es Lorena Barona Pareja. Voy a tratar sobre la doctrina del hombre y la doctrina de Cristo. Es la actividad de aprendizaje de la semana 3. El tema a tratar es doctrina de Cristo. La deidad de Cristo. La deidad de Cristo y nuestra fe en ella es imprescindible en todo cristiano. La Iglesia ha tenido que enfrentar varias crisis en los siglos IV, XV, XIX y XX respecto a la herejía de que niegan o distorsionan la deidad de Cristo. En el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, la Iglesia, en oposición a la herejía arriana, declaró que Jesús había sido engendrado, no hecho, y que su naturaleza divina era de la misma sustancia, homoousios, que la del Padre. Es decir, el ser de Cristo es el ser de Dios. No es solo semejante a la deidad, sino que es la deidad. En el Nuevo Testamento, Cristo se nos revela como eterno. Veamos en Juan 1:1-3 que dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Cristo tiene autoridad para perdonar pecados. En el siglo V, el Concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, afirmó que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. La subordinación de Cristo. En la Trinidad todos los miembros son iguales en naturaleza, en honor y en gloria. Los tres miembros son eternos, preexistentes, participan en todos los aspectos y los atributos de la deidad. En el plan de Dios para la redención, el Hijo voluntariamente asume un papel subordinado al Padre, lo cual no implica ser inferior. El Padre envía al Hijo al mundo, quien en obediencia viene a hacer la voluntad del Padre. Como son iguales en gloria, el Padre y el Hijo son de la misma voluntad. El Padre desea la redención tanto como la desea el Hijo, por lo que Él viene a cumplir la obra de la salvación por amor a nosotros, para redimirnos, justificarnos, santificarnos y glorificarnos. La humanidad de Cristo. El Gran Concilio Ecuménico de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, declaró que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, y que la humanidad y divinidad de Cristo están unidas conservando sus propios atributos. La herejía del docetismo enseñaba que Jesús no había tenido un curso físico real ni una verdadera naturaleza. Argumentaban que Jesús meramente parecía tener cuerpo, pero en realidad era un ser fantasmal. Según la herejía monofisítica, Jesús no tenía dos naturalezas, sino solo una, y esta naturaleza no era verdaderamente divina ni verdaderamente humana, sino una mezcla de ambas. A esto se llamaba naturaleza teotropomórfica. Implicaba una naturaleza humana deidificada o una naturaleza divina humanizada. La humanidad de Cristo fue como la nuestra, se hizo hombre por nuestra causa, siendo nuestro Redentor. Él recibe el juicio que correspondía a nuestra humanidad imperfecta, mientras que nosotros recibimos la bendición que le correspondía a su humanidad perfecta. En su humanidad Jesús compartía las mismas limitaciones comunes a todos los seres humanos, excepto que Él era sin pecado. En su naturaleza humana, Él no era omnisciente. Su conocimiento, aunque verdadero y exacto, no era infinito. Había cosas que desconocía, tales como el día y la hora de su regreso a la tierra. Por supuesto, en su naturaleza divina, Él es omnisciente y su conocimiento no tiene límites. La no pecaminosidad de Cristo. Si Cristo no hubiese sido el Cordero sin mancha, no habría asegurado la salvación de nadie, y además tendría que haber necesitado un Salvador para Él mismo. Los múltiples pecados que Cristo cargó en la cruz requieren un sacrificio perfecto. Ese sacrificio debería ser hecho uno por uno que no tenía pecado. Cristo estaba completamente libre de cualquier transgresión. No quebrantó nada de lo establecido en la santa ley de Dios. Obedeció escrupulosamente todo lo que Dios ordenó. Cristo estaba ansioso por obedecer la ley, estaba comprometido en cumplir la voluntad del Padre. No solo fue necesario que Jesús fuese nuestro sustituto, sino que recibiera el castigo que merecían nuestros pecados. También tuvo que cumplir con toda la ley de Dios de manera perfecta para asegurar el mérito que nos era necesario para recibir las bendiciones del pacto de Dios. El nacimiento virginal. La doctrina del nacimiento virginal de Jesús sostiene que fue el resultado de una concepción milagrosa en que la Virgen María concibió un niño en su vientre por el poder del Espíritu Santo. El hecho de nacer de una mujer demuestra que Jesús era verdaderamente humano y que se convirtió en uno de nosotros. La diferencia es que Cristo no nació con el pecado original. El milagro de su nacimiento nos demuestra la divinidad de Cristo. Quienes no creen en el nacimiento virginal
tampoco creen que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y en consecuencia no creen en la resurrección ni en la expiación de pecados. Jesucristo como el Hijo unigénito. Ha habido mucha controversia en la historia de la Iglesia sobre la deidad de Cristo por el hecho de que Jesús es llamado el unigénito del Padre y el primogénito de toda creación. De esta forma, los testigos de Jehová y los mormones utilizan estos pasajes para negar la deidad de Cristo. En el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, Arrio fue condenado como hereje porque negó la Trinidad y pone en duda que Jesucristo, al ser llamado el primogénito de toda la creación, sea divino, sino más bien una criatura finita, con jerarquía sobre todo lo creado, superior a los ángeles, pero siempre dentro del orden de lo creado, sin ascender a un orden superior. El credo niceno declaró que Jesús fue engendrado, no hecho. Esta aclaración se hizo para reflejar la afirmación sobre la deidad de Cristo contenida en el Nuevo Testamento. La expresión primogénito de toda la creación debe ser entendido en el contexto judío del primer siglo como el heredero del Padre. El bautismo de Cristo. El sacramento del bautismo fue instituido como señal del nuevo pacto, el cual no comenzó hasta que el ministerio de Juan hubo terminado. Fue un requisito que Dios le puso a todo el pueblo de Israel, pero también una preparación para la cercanía del reino de Dios y del cual Juan predicó la llegada de Jesucristo. Cuando aparece Juan el Bautista, Dios ordena también a los judíos que se arrepientan y sean lavados. El clero judío se sintió insultado porque significaba que Juan estaba tratando a los judíos como si fueran tan sucios como los gentiles. Cuando Jesús entró en el río Jordán para ser bautizado por Juan, marcó el comienzo de su ministerio terrenal. En ese momento Jesús no solo se identificó con el pecado de su pueblo, sino que fue ungido por el Espíritu Santo y comenzó a cumplir con el papel del Mesías descrito por Isaías. El término Cristo significa el ungido. La gloria de Cristo. La gloria de Cristo fue evidentemente una transfiguración. La palabra griega para transfiguración es metamorphomai, de donde proviene metamorfosis. En la transfiguración, una luz resplandeciente emanaba de Jesús. Esta luz era la manifestación visible de la frontera que había sido traspasada. En el Antiguo Testamento hubo la manifestación de la gloria de Dios en la cara resplandeciente de Moisés cuando descendió del monte Sinaí con los 10 mandamientos. Evidentemente las diferencias son significativas, ya que el rostro de Moisés resplandecía con la gloria reflejada de Dios. Cristo reflejaba el resplandor de su propia gloria divina. La ascensión de Cristo. La ascensión es un acontecimiento importantísimo en la redención. Es el momento cumbre de la exaltación de Cristo antes de su segunda venida. Fue en la ascensión cuando Cristo entró en la gloria. En Hechos 9:11 nos muestra que Jesús partió en esa nube. Esta es probablemente una referencia a Shenikah, la nube de la gloria de Dios que supera en resplandor a cualquier otra nube. Es la manifestación visible de la gloria esplendorosa de Dios. Por lo tanto, la partida de Jesús debe haber sido extraordinaria. Jesús ascendió a un lugar especial con un propósito especial. Va a la diestra del Padre, se dirige al cielo para su coronación como el Rey de Reyes. Jesús ascendió para entrar al lugar santísimo celestial, para continuar su obra como sumo sacerdote, también para derramar su Espíritu Santo sobre su iglesia. La diestra de Dios es la sede de la autoridad. Por lo tanto, todos los gobernantes de este mundo deberán rendirle cuentas a Él y serán juzgados por Él en su función como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque Jesús es nuestro juez, el Padre también lo ha nombrado nuestro abogado. Él es nuestro defensor. En el juicio final, nuestro defensor de oficio será el mismo juez que presida. Jesucristo como el mediador. Un mediador es un intermediario. De acuerdo a la Biblia, éramos considerados enemigos de Dios porque nos hemos rebelado y rehusado a obedecer la ley de Dios. Como resultado, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Para modificar o redimir esta situación catastrófica, es necesario que seamos reconciliados con Dios y la única forma es siendo Jesucristo nuestro mediador. En la encarnación, el Hijo tomó sobre sí la naturaleza humana para obtener la redención de la simiente caída de Adán. Por su perfecta obediencia, Cristo satisfizo las demandas de la ley de Dios y logró la vida eterna para nosotros. Nos hizo un nuevo pacto con Dios por su sangre, continúa diariamente intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. El oficio triple de Cristo. Jesús cumplió 3 oficios perfectamente: profeta, sacerdote y rey. La función principal de un profeta era transmitir la palabra de Dios. Jesús transmitió la palabra de Dios, pero además Él mismo es la palabra de Dios.
fue el profeta de Dios supremo, siendo la palabra de Dios en la carne. El sacerdote hablaba a Dios como representante del pueblo. Jesús también cumplió el papel del sumo sacerdote. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, Jesús se ofreció en sacrificio a sí mismo por valor eterno. Él era la ofrenda y quien ofrendaba. Jesús es el ungido del Rey de Reyes, Señor de Señores. Con esto concluyo la tarea sobre la doctrina de Cristo. Como podemos ver, hermanos, nosotros tenemos nuestro Rey. Tenemos un Rey que nació de una virgen, de una joven, se hizo hombre por nosotros para llevar su pecado, para llevar nuestros pecados, pero nunca perdió de su deidad. Jesucristo cumplió más de 300 profecías que estaban puestas desde Isaías, y pues nosotros debemos creer y honrar, y sabemos también que Él cumplió tres cosas que pudo ejecutar: rey, sacerdote y profeta. Bueno, hermanos, muchas gracias.